Bienvenidos a esta reunión de Semana Santa. La primera iglesia bautista del Callao les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, creyentes, amigos, amistades, familiares, que nos congregamos a través de este medio electrónico. Deseamos que Dios bendiga sus vidas y que las conferencias que vamos a tener en estos días por la Semana Santa sean pues de edificación para usted y para cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedirle que Dios bendiga nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este día, gracias por el privilegio de reunirnos de manera digital. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con nosotros y te agradecemos por ese sacrificio que hiciste allá en la cruz del Calvario y ahora somos salvos. Gracias por todo, Señor. Te rogamos que bendigas a cada persona que está participando activamente en esta reunión virtual y nos guíes al final de todo a entender y reflexionar acerca de Jesucristo y su obra redentora allá en el Calvario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel. Sacrificaron sin piedad a mi Jesús, Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi La muerte de mi Salvador a su redil nos restauró, con su callado nos guió a su eterna redención. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Buenas noches una vez más. Ahora quiero compartirles un pasaje bíblico
Este pasaje lo encontramos en Isaías, el capítulo 53, y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es un pasaje muy descriptivo de lo que va a estar pasando nuestro Señor Jesucristo, antes aún de la cruz. El día de hoy vamos a conocer un poco más de ello. Ahora queremos compartir un video que nos explica un poco de la crucifixión de Cristo, tal vez con unos detalles un poco más científicos y médicos de lo que sucedió estos días. Ahora veamos la primera parte de este video. Getsemaní. Estando cerca del Getsemaní, Jesús sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca, por lo que sufría una gran angustia. San Lucas dice que su sudor vino a ser como sangre. Existe un fenómeno no muy frecuente que consiste en sudar sangre. Este fenómeno es llamado hematidrosis. Se produce en condiciones excepcionales y para provocarlo se necesita primeramente un debilitamiento físico y que haya un estado de estrés muy alto. Esto provoca una presión muy alta y congestión de los vasos sanguíneos. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel, y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales que experimentó Jesús. Prácticas de flagelación. La flagelación era una práctica preliminar a una ejecución romana. Solo las mujeres y senadores romanos estaban exentos de esta. Según los historiadores, el objeto usual era un azote corto, el cual estaba compuesto por tiras de cuero trenzadas entre sí. Estas tenían pequeñas bolas de hierro o trozos afilados de huesos distribuidos en intervalos cortos. Ocasionalmente también eran usados algunos tipos de bastones. Antes de azotar a un prisionero, se le despojaba de su ropa y sus manos eran atadas a un poste. Toda la cara posterior del hombre era azotada por 2 soldados, o bien por uno, pero alternaba posiciones. Como los soldados romanos repetidamente golpeaban a la víctima con toda su fuerza, las bolitas de hierro causaban profundas contusiones, cortando el tejido subcutáneo. Después, como la flagelación continuaba, se llegaba a desgarrar el músculo esquelético. El dolor y la pérdida de sangre latentes vislumbraban un escenario de shock circulatorio. Según la pérdida de sangre durante la flagelación, determinaba cuánto tiempo podría sobrevivir la persona en la cruz. No se sabe si el número de azotes se limitó de acuerdo con la ley judía.
Los soldados romanos se divirtieron con aquel hombre debilitado que había afirmado ser un rey. Comenzaron a burlarse de él, colocándole una túnica sobre sus hombros y una corona de espinas en su cabeza. Por otra parte, cuando los soldados rasgaron el manto de la parte posterior de Jesús, probablemente reabrieron las heridas de la flagelación. La flagelación severa, con su intenso dolor y la pérdida de sangre, probablemente habían llevado a Jesús a un estado de pre-shock. Por otro lado, la hematohidrosis había llevado a que su piel estuviese muy sensible. El abuso físico y mental infligido por los judíos y los romanos, así como la falta de alimento, agua y sueño, contribuyeron a que el estado general del maestro estuviese debilitado. Hasta ahora habría perdido del 10 al 12% del total de su sangre. A esto hay que añadirle los efectos fisiológicos de su angustia, de su estrés y el ayuno y de la falta de sueño. En este momento podríamos decir que se encuentra en la clase 1 del shock hipovolémico. Triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor
Calvario y a morir. Por amor que hizo morir en la cruz, por ti, por mí. Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, estamos hablando de una serie de acontecimientos que culminan en aquella cruz. Previo a esto, se dan muchas formas en las cuales nuestro Señor ya se mostraba que estaba cargando nuestro pecado y tenía que sufrir por esos pecados de la manera muy cruel. Ahora también el pastor Osvaldo estará compartiendo con nosotros algunos detalles más de este sufrimiento. El propósito es que podamos entender la maravillosa obra de amor que Dios tuvo con nosotros al enviar a Jesucristo y permitir que Él sufriese todo esto para nuestra salvación. Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos realmente agradecidos a Dios por esta oportunidad que Él nos da. En esta noche nosotros vamos a tener que estudiar algo acerca de la vida del Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio, pues por causa del cual nuestros pecados le llevaron a Él al Calvario. En esta noche nosotros tenemos que entender algo importante y sobre todo en esta oportunidad quiero dirigirme a los amigos que nos están viendo en este tiempo. Les suplicamos pues que pongan mucha atención. Amigos, la palabra de Dios es tan clara en decirnos que cuando Dios creó al hombre, el hombre pues decidió rebelarse en cuanto a lo que Dios había encomendado. Dios había dado y dio muchas oportunidades para que el hombre pueda resarcirse de todo el problema de su pecado. Pero un día el Señor instauró una ley y en la ley nosotros encontramos cosas tremendas porque el hombre fue conminado a no traspasar ciertas normas que Dios había estipulado, como por ejemplo, no matarás, no mentirás, como por ejemplo el hecho de no adulterarás, de no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo ni sus bienes, y honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. ¿Están mal estas cosas? No, estas cosas no tienen nada de malo, más bien mucho de bueno. El problema no está en las normas, el problema está en el corazón del ser humano, que deliberadamente el hombre transgredió la palabra de Dios y cometió pecados. Pecado es toda transgresión, es rebasar la palabra que Dios nos ha dado. Dios ha dicho no y el hombre ha rebasado esto y por eso el hombre tiene que ser castigado. Nosotros estamos expuestos a una condenación eterna. Tanto usted como yo merecemos ir al infierno por haber pecado porque somos transgresores. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor sigue amándonos. Alguien dirá: pero si Dios es amor, entonces ¿por qué castiga? ¿Por qué me va a mandar al infierno? Porque Dios, si bien es cierto, es amor, pero también Dios es justo, Dios es verdad y por lo tanto entonces Dios tiene que castigar al pecador. La justicia de Dios demanda muerte al pecador y nosotros somos pecadores, por eso es que Dios va a castigarnos. Sin embargo, el Señor, ya que es amor, ha buscado una alternativa tremenda dentro de su sabiduría sin tener que mancillar la santidad de Él. Y aquí en Juan capítulo 3, 17 al 19 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Jamás Dios envió a Jesucristo para condenarnos, más bien para salvarnos. Esa es la oportunidad. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, pero Él no solamente derramó su sangre en la cruz del Calvario, sino que Él, antes de eso, tuvo que exponer su cuerpo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demandaba castigo a aquellos que habían infringido. Había una pena por nosotros. Entonces el Señor Jesucristo puso su cuerpo, tomó nuestro lugar y al poner su cuerpo, Él recibió todo el castigo de la justicia de Dios sobre Él. Por eso estaba también profetizado desde el profeta Isaías que aquel que vendría recibiría pues todo ese castigo a través de su cuerpo. Y nos dice aquí en Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Él fue herido por nuestras transgresiones. Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Él lo recibió a través de su cuerpo. En esta noche nosotros vamos a ver todo el preámbulo que tuvo el Señor antes de llegar al Calvario, lo que Él tuvo que sufrir, no solamente en su cuerpo a través de golpes, sino también lo que Él tuvo que sufrir a través de las burlas y de la injusticia a la cual Él se sometió y fue expuesto por amor a nosotros. Nosotros tenemos que agradecer mucho al Señor y vamos a tratar de ver paso por paso en ese aspecto. Por eso el tema de esta noche es el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él dio su vida para que usted y yo hoy tengamos paz con Dios. Ahora vamos a tratar de ver esto y vamos a empezar viendo la primera parte, porque el Señor Jesucristo, inmediatamente después que le prendieron en el huerto de Getsemaní, Él fue trasladado a la casa del sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás, y ahí estaba en su casa reunido todo el Sanedrín, todo este concilio, y ellos ya habían tomado la decisión de condenarle a muerte al Señor Jesucristo, pero lo que necesitaban ellos era buscar alguna falta en Él, algo que justificara la muerte del Señor Jesucristo. Ellos trataron de tenderle trampas y de buscarle hasta que por fin algún tipo de expresión que el Señor tuvo, ellos lo consideraron como una blasfemia, que Él se estaba haciendo hijo de Dios. Y entonces procedieron ellos y le condenaron a muerte, aunque los judíos no podían ejecutarlo. Ellos estaban sometidos a la ley romana y entonces solo los romanos podían matar, ejecutar. Pero ellos ya en su interior decidieron acusarlo ante el procurador romano, que era Pilato, y obviamente lo acusaron con mucha injusticia. La injusticia que realizó este concilio contra Jesús, una vez que ellos lo declararon que debía morir, pues fue seguida por 3 infamias personales, las cuales describen el desprecio, describen la incredulidad diabólica, describen la forma más cruel que se puede pensar en cuanto a insultar a una persona. En Mateo capítulo 26, versículos 66 al 68, nos dice así. Mateo 26, 66 dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí encontramos 3 cosas muy tremendas. En primer lugar, ellos, una vez que le declararon ya a muerte, se ensañaron con él. Primeramente, le escupieron, obviamente en el rostro, pero el darle un escupitazo era la máxima vejación entre los judíos, porque ellos consideraban el rostro de Jesús más despreciable que el suelo que ellos estaban pisando. Entonces, era un insulto muy
muy grave escupir el rostro de un semejante, pero ellos lo hicieron con el Señor Jesús. Asimismo, le dieron, dice aquí la palabra de Dios, de puñetazos. Eso quiere decir que ellos le pegaron en la cara con el puño cerrado. También dice que le dieron de bofetadas. Quiere decir que le pegaron en la cara con la mano abierta también. Todo eso sufrió el Señor, pero de la crueldad ellos pasaron a la burla más execrable. ¿No? ¿Por qué? Porque la cobardía del juego que ellos emplearon aquí para poder humillarle fue que ellos le vendaron los ojos y mientras le pegaban, le gritaban: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Ellos le trataron como si fuera el Mesías, porque la palabra Cristo justamente en el griego significa el Mesías. Profetízanos, a ver, dinos, ¿quién fue quien te ha golpeado? No, querían que el Señor Jesucristo, ellos en vez de profeta, se convirtiera en un adivino, no, tratando de revelar quién es el que le había golpeado. Ellos se burlaron del oficio de profeta. Cuántas cosas Dios reveló a través de Jesucristo, todo lo relacionado a Israel. Él les dijo cuál era la voluntad de Dios. Él les expresó el amor que Dios les tenía y el juicio que Dios haría contra aquellos que transgredían su palabra. Sin embargo, ellos le dijeron y ellos se burlaron, ¿no?, del Señor Jesucristo como profeta en ese sentido. Así que de esta manera los miembros del Sanedrín lo humillaron en su oficio de profeta al Señor Jesucristo. Pero seguidamente, después de todo este tiempo que él pasó con los miembros del Sanedrín, pues el Señor sería llevado ante Pilato. Y allí en la casa de Pilato, en el pretorio, pues sería ridiculizado por los soldados romanos, que ellos también se burlarían sería agredido por ellos, no pegándole ellos y gritándole y menospreciándole, pero esta vez ya no como profeta, sino menospreciándole como rey. No, él sería ridiculizado por los soldados en su oficio como rey. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 27 y vamos a ver paso por paso en relación a todo lo que él tuvo que soportar antes de ser crucificado. En el capítulo 27 de Mateo, versículos 26 al 31. Capítulo 27 de Mateo, 26 en adelante, nos dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí nosotros vemos toda una escalada de cómo se ensañaron contra el Señor Jesucristo, pero eso es lo que él había aceptado. El Señor necesitaba castigar el pecado de la humanidad, pero el Señor Jesucristo dijo: yo voy a recibir ese castigo en vez de ellos. Y él asumió ese castigo. En el versículo 26 se nos dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo azotado a Jesús. Ahora, déjeme decirle que a esta altura del juicio contra Jesús, Pilato ya se había dado cuenta de que las autoridades religiosas judías le habían entregado en sus manos al Señor Jesucristo por envidia. Él sabía que Jesucristo era inocente, no encontraba ninguna culpa en él, y sabía que por envidia se había
habían ensañado contra él. Pero lamentablemente Pilato se acobardó y Pilato no pudo hacer nada para poder soltar al Señor Jesucristo. Es por eso que todo este juicio y la condena de Jesús de ser crucificado, pues fueron actos de total injusticia en la persona del Señor. Sin embargo, él fue entregado a la soldadesca, ¿no? Y fue entregado para poder ser azotado. Y esto debe haber ocurrido fuera del pretorio, ¿no? A la vista de Pilato y de los judíos que se habían apiñado allí. El Señor Jesucristo fue sometido al azote. ¿Y sabe por qué? Porque en realidad Pilato pensaba de que si el Señor Jesucristo era azotado, de repente los judíos que tanto querían matarlo iban a verlo sangrando, iban a verlo que le habían castigado duro, iban de repente a ceder y decir, bueno, ya está, es suficiente con eso, ya no hay necesidad de crucificarlo. Pero lamentablemente Pilato falló, porque lo que querían las autoridades civiles era matar al Señor Jesucristo. El pueblo, soliviantaron al pueblo para que también el pueblo pidiera la cruz para el Señor Jesucristo. Ahora, necesitamos entender de que los romanos azotaban a los delincuentes con un instrumento de tortura. Ese instrumento se llamaba flagelo, ¿no? El flagelo. Y el flagelo era un látigo que tenía una empuñadura de cuero y que terminaba en varias tiras de cuero a las que se les había añadido pedazos de plomo o clavos afilados y tenía terminaciones de huesos filosos, ¿no? En cada extremo de cada tira, y que servían para despellejar la espalda y también el tórax y la cara de la víctima. Y cada vez que ellos azotaban, entonces estas piezas quedaban enganchadas en el cuerpo y al jalar pues despellejaban y destrozaban, ¿no? El tórax de la persona o su rostro también. Una cosa terrible. La víctima era atada a una columna, ¿no? A una viga, de tal manera que era amarrado, pero agachándose encorvado, ¿no? De tal manera que su espalda quedara expuesta y por más dolor que sintiera al darle latigazos, no se pudiera erguir, no se pudiera levantar, siempre quedaba encorvado y de esa manera facilitaba los latigazos de los que le estaban pues torturando. Se empleaban también a dos hombres para poder administrar este castigo, uno azotando de un lado y otro desde el lado opuesto, de tal manera que la carne, ¿no? La carne era lacerada a tal punto que quedaban expuestas las venas, quedaban expuestas las arterias a veces, y a veces también las entrañas y los órganos internos aparecían entre las cortaduras. Era una cosa terrible. Quedaba un charco de sangre en el piso y de veras era una situación espantosa, porque las leyes judías, inclusive las leyes judías, ellos limitaban el número de azotes a 40 azotes, pero en realidad solamente se le propinaba 40 azotes menos uno, o sea 39. Estos flagelos, los flagelos por lo menos que utilizaban los judíos, terminaba en 3 tiras. Y así que ellos consideraban que cada una de esas tiras era un latigazo. Si mandaban un latigazo con 3 tiras, entonces eran 3 en 1, ¿no? 3. Entonces, ellos solamente aplicaban 13 latigazos, porque 13 por 3 es 39, ¿no? 40 azotes menos 1. 13 latigazos nomás era el máximo que daban los judíos cuando eran azotados, aquellos que debían serlo. Pero las leyes romanas no tenían ningún límite y todo dependía
de parte del verdugo, que al capricho de él, pues él azotaba y azotaba y azotaba hasta que se cansaba, hasta cuando él quería. Así que los azotes eran una terrible introducción a la crucifixión. Tanto era así que le llamaban la muerte intermedia, la muerte intermedia, por cuanto estas personas que eran azotadas, pues estaban condenadas a morir. Entonces a los romanos ya no les importaba la crueldad que ellos utilizaban, porque de todas maneras se iba a morir. El castigo por azotes pues se convirtió en una tortura horrible, espantosa para aquellos que eran ejecutados. Inclusive los historiadores, ellos certifican que frecuentemente las víctimas que eran azotadas morían durante estos terribles castigos, y quizás muchos de ellos ni siquiera llegaron a la cruz. Así que aquí estamos hablando de que el Señor Jesucristo fue expuesto a una tortura sumamente terrible, sumamente horrible. En el versículo 27 del capítulo 27 de Mateo dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Cuando terminaron de azotarlo, los soldados le pusieron nuevamente su vestimenta y le volvieron a introducir en el pretorio. Ahora imagínense ese cuerpo lacerado, con heridas abiertas, y que le pongan ese vestido de lana encima, pues era una cosa terrible. Lo cierto es que eso hicieron. El Señor Jesucristo debe haber sentido y haber tenido una experiencia dolorosa muy terrible al sentir su vestimenta nuevamente sobre su cuerpo. Es llevado a la casa del gobernador, porque el pretorio era la residencia oficial del gobernador. Ese pretorio que quedaba en la Torre Antonia, allí en Jerusalén, pues había sido construido por Herodes el Grande, y que una vez muerto él y una vez sometidos pues ellos al Imperio Romano, pues ese pretorio, esa casa fue la casa oficial del gobernador romano, en este caso el procurador romano, que era Poncio Pilato. Él vivió ahí cada vez que iba a Jerusalén. Y mientras algunos de la compañía, una compañía de soldados podía estar compuesta desde 200 hasta 600 soldados. Parte de esta compañía pues estaba ellos haciendo los arreglos de la crucifixión, pero el resto que quedó, los soldados que estaban disponibles, se reunieron como espectadores para ver toda esa ejecución del azote. Ahí estaban ellos. Déjeme decirle que a los soldados, como también muchos de los romanos, les encantaba participar de pasatiempos increíblemente crueles e inhumanos. Ahí, cuando ellos iban al circo romano y ver cómo se mataban y ver cómo el león se comía a uno o cómo el toro acorneaba a otro, eran espectáculo muy tremendo y les encantaba a los romanos. Los soldados no eran una excepción a eso, así que se apiñaron para poder ver cómo realmente o qué es lo que hacían con el Señor Jesucristo. Estos soldados consideraban al Señor Jesucristo como un pretendiente falso al trono real, de Israel, y por eso era una persona que no merecía en realidad algo mejor que ser sometido al ridículo, a la burla, al escarnio, y por eso hicieron lo que hicieron. Así que ahí se reunieron alrededor de él. En el versículo 28 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, le echaron encima. Así que en medio de esta tortura psicológica, los soldados decidieron que no era apropiado, como vestimenta real, lo que traía puesto. Lo que traía puesto era una ropa tan pobre, tan mediocre, que en realidad no podía ser estipulado como una vestimenta real. Así es que lo volvieron a desnudar, arrancándole la vestimenta de su cuerpo herido por los azotes. Ahora déjeme decirle que eso es algo terrible. Su servidor ha tenido que pasar también por la experiencia de quemarse, por ejemplo, los brazos. Yo me he quemado los brazos, y una de las experiencias más terribles en la unidad de quemados
Dios es que allí cuando me echaban las cremas para poder revitalizar la piel, pues era vendado con gasas. Al otro día tenía que pasar por el baño. Y el baño no era el problema era cuando tenían que quitarme las gasas, porque la gasa se había pegado a la piel y entonces el dolor era insoportable. Cuando arrancaban la gasa, la sangre salía por todos lados y ese mismo dolor y esa misma experiencia estoy seguro que la pasó también el Señor Jesucristo, porque pusieron sobre él esta vestimenta suya y después, cuando ya se había secado, se la arrancaron, se la sacaron de su cuerpo y en son de burla todavía colocaron un manto de color muy posiblemente granate o guinda. Algunos evangelios dicen que era de color escarlata, o sea, era medio rojizo. Otros dicen que era de color púrpura, o sea, medio morado. Y entre el rojo y el morado está el color granate, está el color guinda, ¿no? Entonces, muy posiblemente era de ese color, pues este manto, y seguramente era un manto que habían encontrado por ahí tirado, un manto desechado, pero era un manto militar de lana que se llamaba sagún. El sagún en realidad era una especie de capa corta que se sujetaba con un prendedor en el hombro derecho, ¿no? Y era usado muchas veces por los generales romanos y a veces era presentado como obsequio para algún dignatario, algún rey extranjero, ¿no? Alguna personalidad. Pues entonces este sagún era una pieza obviamente de vestir que era pues para alguien de alta alcurnia, ¿no? Entonces nosotros encontramos que ellos pues se propusieron burlarse, lo desnudaron y le colocaron esta capa corta que era el sagún para poder realmente terminar sus propósitos de burla. Los versículos 29 al 30 nos dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Los soldados inmediatamente después, para continuar con este espectáculo, pues ellos hicieron una corona con ramas espinosas y se le incrustaron en la cabeza del Señor. Ahí lo apretaron y lo incrustaron. Ahora esta corona de espinas cumplía la función de una guirnalda real, de unos laureles reales, adecuada obviamente para un rey de judíos como era Jesucristo, ¿no? Un rey de judíos como él decía hacerlo, por cierto, porque el propósito no era solamente burlarse del Señor, sino que nos damos cuenta que el propósito de ellos era también torturarlo. Así que por cetro también pusieron en su mano derecha una vara hecha de caña brava común. Otros dicen que era de bambú, no lo sé, no se sabe en realidad, pero esta caña seca ahí simbolizaba el cetro de un emperador. Así que así ellos completaron este sarcástico equipo de rey. Y ahí estaba el Señor, hecho un guiñapo, totalmente adolorido, teniendo heridas abiertas por todo lado, drenando sangre, pues era todo un espectáculo. Pero aquí, en son de mofa, ellos continuaron con la burla, porque formaron una fila y uno a uno pues caía de rodillas, haciendo una parodia de los honores que se le tributaba a un rey, que siempre que alguien de importancia como un emperador, un rey que venía, pues la gente se inclinaba de rodillas. Ellos también se inclinaron ante el Señor y después de la reverencia vino el saludo, ¿no? Y lo humillaron, remedando el saludo que
se daba pues a un rey, que era casi como una adoración a Dios, y le decían: salve, rey de los judíos. Ellos imitaban al pueblo, a un pueblo que gritaría delante de los emperadores romanos cuando ellos volvían como conquistadores después de haber vencido en una guerra a sus enemigos. Pues esto era lo que estaba sucediendo. Este saludo expresaba todo el menosprecio que ellos sentían por los judíos, ¿no? Así que cuando ellos rendían este homenaje de pleitesía, ellos estaban expresando todo su desprecio al Señor Jesucristo. Ahora déjeme decirle que cuando se rendía homenaje, no un homenaje de pleitesía a un rey, los súbditos acostumbraban a besarle la mano, pues en ese aspecto. Pero aquí los soldados, una vez que se inclinaban todo, pero a la hora de levantarse, ellos le escupían el rostro del Señor, mostrándole también su desprecio. Para los judíos, la saliva de los gentiles pues era algo totalmente inmundo, era algo tan sucio y tan ofensivo realmente, pero el Señor soportó todo esto. Y nos dice la Escritura de que no solo se contentaron con escupirle, sino también que le golpeaban repetidas veces con la caña en la cabeza. Cada soldado en la fila no solo se inclinó, no solamente se burló saludándole, no solamente le escupió en el rostro, sino que cada uno de ellos tomó la caña que habían puesto como cetro en su mano derecha y lo golpeaban, porque ellos querían dar evidencia de que Jesús era un rey que no podía defenderse de sus enemigos y que incluso recibía heridas con su mismo cetro, ¿no?, de mando. ¡Qué terrible! Ellos estaban llevando todo al extremo. Finalmente, inclusive nosotros encontramos, no en Mateo, pero en el Evangelio de Juan, encontramos que ellos también le daban de bofetadas. No solamente le daban con la caña, sino le abofeteaban el rostro. Todo eso tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 31 finalmente nos dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. De acuerdo con el apóstol Juan, en el capítulo 19, ¿no?, de Juan, no lo vamos a ver ahorita, pero Pilato sacó a Jesús desnudo. No, él lo sacó ahí llevando la corona de espinas y el manto y le presentó al populacho con las palabras: he aquí el hombre. Es como si Pilato hubiera dicho: he aquí su Mesías, aquí está su Mesías, ¿no? Pero solamente cuando él dijo eso, solamente lo único que consiguió fue incitar la furia de los principales sacerdotes y de sus subordinados. Y ellos se molestaron, porque para ellos su Mesías iba a ser un líder que iba a derrotar a sus enemigos, que les iba a llevar a la victoria, que iba a conseguir la paz en Israel, ganando pues, conquistando con guerras y derrotando a sus enemigos y haciéndoles morder el polvo de la derrota. Pero Jesús, ahí se le veía totalmente indefenso, ahí que había sido vejado en todas las formas y que se habían burlado de él. Y miren cómo aparecía en esas fachas y desnudo completamente. No, eso era algo que ellos no soportaron, porque este hombre Jesús fue la ocasión para que los judíos sintieran que un pagano como Pilato se atrevía a burlarse de ellos en su misma capital, en Jerusalén, menospreciando sus esperanzas mesiánicas. Era algo que ellos no iban a soportar. Y por eso entonces ellos pidieron de que el Señor Jesucristo debía ser crucificado. Y debía ser crucificado porque él se había autodenominado como Hijo de Dios. Y él se creía el Mesías y era un impostor. Eso no podía ser bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando completaron todo este tiempo de burla, Pilato tuvo que meterlo nuevamente al pretorio, y ahí le quitaron el manto, le quitaron la corona y volvieron a colocarle sus vestidos
para volver a sacarlo fuera del pretorio, para crucificarlo. Finalmente, después de toda esta humillación, la Biblia nos dice que como un cordero que es llevado al matadero, el Señor Jesucristo fue conducido para ser crucificado. Déjeme decirle que la crucifixión estaba solamente reservado para los peores criminales. Estaba reservado para toda esa lacra social, ¿no?, que no merecía vivir dentro de la sociedad judía. Pero la cruz no se usaba para crucificar a los ciudadanos romanos. Solamente se crucificaba a todos aquellos que no eran romanos. Y se requería pues que el prisionero, en este caso Jesucristo, llevara su propia cruz. O por lo menos que él llevara el travesaño, ¿no? El travesaño. Y que llevara un letrero en el cuello donde se anunciaba su crimen. Donde ahí se estipulaba lo que había cometido. Y que después ese letrero sería clavado en la cruz donde él, este prisionero era pues crucificado, sería crucificado. Jesús, él empezó su camino al Gólgota. Él salió dentro de la ciudad llevando la cruz, pero poco después él ya no tendría fuerzas. Estaba tan golpeado, estaba tan debilitado, ¿no?, que él ya no podía cargar ni el travesaño de su cruz. Así que los soldados tuvieron que ayudarle. Aquí en el versículo 31 que les he leído, dice, le pusieron sus vestidos al final y le llevaron para crucificarle. Esa frase, le llevaron, significa le cargaron. El Señor Jesucristo no fue ayudado, no por Simón de Cirene, que llevó la cruz, pero los soldados tuvieron que llevarle cargado al Señor Jesucristo porque él ya no daba más. Él estaba totalmente extenuado. Jesús, él fue llevado fuera de la ciudad, porque cuando se era sentenciado a alguien con la pena capital, los criminales no podían ser ejecutados dentro de los muros de Jerusalén. Esto era algo que los judíos acostumbraban a hacer. Ellos no iban a permitir que Jesucristo, que al ser colgado en un madero quedaba en un estado de maldición, pues él tuviese que morir dentro de la ciudad. Cuando los judíos hacían un sacrificio por el pecado, ellos cortaban al animal ahí y derramaban la sangre alrededor del altar y también en el altar de incienso, y entonces el cuerpo del animal era llevado fuera del campamento y ahí era quemado. Esto era el sacrificio por el pecado. Así también el Señor Jesucristo, al salir fuera de Jerusalén, pues ahí al monte Calvario, al monte Gólgota, pues él también, su sacrificio sirvió para nuestros pecados. Si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo no fue culpable de nada. Él era inocente, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él recibió la pena que usted y yo merecíamos. Él asumió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Usted merecía ir al infierno, pero el Señor lo impidió porque Él asumió sobre Él todo lo que nosotros necesitábamos realmente llevar en nuestro cuerpo. Aquí se nos dice claramente también en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás. Entonces le soltó a Barrabás. Nosotros realmente somos representados por Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un terrible pecador. Él era un asesino, un homicida. Él era una persona que había robado. Era una persona inmisericordia. Era una persona llena de pecados y que obviamente merecía ser crucificado. Pero Jesús tomó su lugar. Tú y yo somos esos impíos como Barrabás.
Tú y yo somos aquellos que hemos transgredido la palabra de Dios, pero sin embargo Jesucristo tomó nuestro lugar y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por eso es que nosotros hoy tenemos una oportunidad de vida eterna. ¿Cómo puedo yo hallar la salvación? ¿Cómo puedo yo obtener el hecho de evitar ser condenado? Aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, y eso quiere decir que tú tienes que poner toda tu confianza solamente en Jesucristo para tu salvación. Tu confianza no puede estar puesta en una religión, en obras buenas, no puede estar puesta en cualquier otro mérito. Solamente tu fe puede estar puesta en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él puso todo su cuerpo y asumió toda la trascendencia del castigo para que tú no seas condenado. Eso es lo que nosotros tenemos que agradecer a Jesús. Oh, el Señor Jesús no murió como mártir. El Señor Jesucristo no le sorprendió la muerte. Él no lo agarraron, lo apresaron y le pegaron. No, Él nació para morir. Él sabía que tenía que expresar y tenía que quedarse porque Él nos amó y nos amó hasta el fin. El apóstol Pedro, y con esto quiero terminar, amigo, el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amigo, pon tu fe en el Señor Jesús. Acepta al Señor Jesucristo. Hoy día tú tienes que meditar toda la experiencia terrible que el Señor pasó para que tú hoy puedas tener paz con Dios, y que ya no tengas la amenaza del castigo eterno. Pon tu confianza en Jesús y vivirás. Cree en Él y serás salvo. Que el Señor te dé sabiduría y pongas tu confianza en el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos realmente agradecidos a ti por este tiempo que podemos dispensar para hablar acerca del sacrificio de nuestro amado Señor. Oh Padre, toca los corazones de nuestros amigos, y que ellos puedan realmente darse cuenta que la salvación no está en una religión, que la salvación no está en buenas obras o en un buen comportamiento. La salvación está en poner nuestra confianza en la persona correcta, y esa persona es Jesucristo. Gracias por su sacrificio, gracias por su amor, gracias por todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya, la multitud le condenará. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Preguntarás algún día conmigo qué hará Él. Hoy dos opciones te da Jesús. Puedes negarlo, dejar la luz, o escogerlo y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Preguntarás algún día conmigo qué hará Él. Cristo te tomó por Salvador, te reconozco por mi Señor, vivo gozándome
Gracias por estar acompañándonos en este tiempo especial. Y ahora nosotros también queremos que usted pueda tomar una decisión. Y por favor, cualquier pregunta que pueda tener, póngase en contacto con nosotros, poniendo tal vez dejando su nombre, un contacto en los comentarios de este video o también a través de nuestras cuentas de Facebook. Por favor, póngase en contacto con nosotros y nosotros también poder ayudarle. Muchas gracias, que la palabra del Señor siga siendo sembrada en nuestros corazones y continuaremos el día de mañana en la noche y el domingo también por la mañana, temprano a las 11, pues seguiremos compartiendo este tiempo especial. Buenas noches a todos.